Bienvenidos, mi nombre es Milagros García de la sección B del trayecto 1 de PNF en electrónica de la UPTAY. En el siguiente video hablaremos un poco acerca de lo que es la ley de Ohm y sus aplicaciones en un circuito. La ley de Ohm, aplicada en el campo de la electricidad, nos permite estudiar la relación entre resistencia, voltaje y corriente que están presentes en los circuitos eléctricos. Para comenzar, en un circuito básico se cuenta con tres elementos que son la fuente, que es la que suministra la energía al circuito, el componente o la carga, que es la que aprovecha la energía generada por la fuente y realiza un trabajo, y los conductores, que son elementos que tienen muy poca resistividad y permiten el flujo de la corriente eléctrica desde la fuente hacia la carga. Para desarrollar los cálculos de un circuito empleando la ley de Ohm, es preciso conocer que ella establece que la diferencia de potencial o voltaje es igual al producto obtenido de la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica, escrito algebraicamente como se ve en pantalla: V igual a I por R, fórmula con la cual se puede hallar cualquiera de las tres identidades con despejes simples. Para observar esto de mejor manera, se aplicarán cálculos a un circuito con dos resistencias en paralelo, como puede apreciarse en pantalla. En este circuito, la alimentación de la fuente será de 12 voltios y las resistencias tendrán un valor de 2 ohmios la primera y de 5 ohmios la segunda, identificadas como R1 y R2 respectivamente. Con la ayuda del simulador, se conecta un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo a cada resistencia. Al ejecutar la simulación, se puede apreciar que en ellos se indican los valores medidos de la corriente y caída de tensión de las dos resistencias. Para demostrar que la ley de Ohm se cumple de manera matemática y práctica, se realizarán los cálculos con los valores dados en el ejemplo. Ya conocemos que la fórmula es V igual a I por R. Se tiene el voltaje de la fuente, que es 12 voltios, y para hallar la resistencia total se aplica la fórmula de resistencia equivalente en circuito paralelo. Como en este caso solo tenemos dos resistencias, la fórmula es el producto sobre la suma de ambas. Por ende, resistencia total igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Sustituyendo los valores nos queda 2 por 5 sobre 2 más 5. Resultando una resistencia total de 1.42 ohmios. Para estos cálculos se tomarán solo los dos primeros decimales de la cifra. Ahora bien, para conocer la corriente que circula por el circuito, se despeja la fórmula inicial, quedando que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo los valores nos queda 12 voltios sobre 1.42 ohmios, de la cual se obtiene la corriente total, que es 8.45 amperios. En el ejercicio propuesto se pide hallar la corriente y tensión en cada resistencia. Para hallar la corriente, aplicamos la fórmula de corriente total por el cociente de la resistencia opuesta entre la suma de las resistencias. Para la primera resistencia, R1, se sustituyen valores, quedando que la corriente en R1 es igual a 8.45 amperios por 5 ohmios sobre 7 ohmios, lo que da como resultado 6.03 amperes. Para la segunda resistencia, R2, sustituyendo valores nos queda 8.45 amperes por 2 ohmios sobre 7 ohmios, lo que es igual a 2.41 amperes. Conociendo que una característica de los circuitos en paralelo es que el voltaje es el mismo en todo el circuito, podemos deducir que la caída de tensión en ambas resistencias es de 12 voltios, el mismo voltaje que genera la fuente. Observemos ahora el siguiente cuadro comparativo. Allí se puede apreciar la diferencia entre los valores medidos por los instrumentos en el simulador y los cálculos desarrollados matemáticamente. Siendo sus diferencias despreciables, podemos concluir que la ley de Ohm se cumple tanto de manera práctica como de manera matemática. Muchas gracias por su atención.